¿Por qué Javier Milei quiere quebrar al hombre de aluminio argentino? En la anterior parte analizamos cómo Milei estaba teniendo un conflicto con el hombre de acero argentino, mejor conocido como Paulo Roca, CEO de Techin, CEO de Ternium, una de las personas más ricas de la Argentina. Y en esta oportunidad, la parte 2, retomaremos algunas cosas que hablamos el video anterior, pero le vamos a agregar gráficos en TradingView para poder analizar la acción de Aluar, la cual es dueña de esta persona que está en la disputa, Madanes, que se lo conoce en los últimos días por ser el dueño de FATE, esta fábrica que cerró de neumáticos. Vamos a analizar también el precio de los neumáticos. Lo dije en el anterior video y lo voy a volver a repetir. En estos momentos lo que estamos viendo, más allá de una discusión que puede ser legítima entre un sector que no quiere perder plata y el gobierno que tiene su política económica y quiere bajar la inflación, pero más allá de eso estamos viendo un reacomodamiento a nivel de poder. Lo que antiguamente se llamaba el círculo rojo o los empresarios que cazaban en el zoológico, de los cuales algunos los podrán defender porque dicen generan puestos de trabajo, queremos tener empresas como Techin que exporten, que sean líderes en Sudamérica, pero también hay otros que te dicen sí, está todo muy lindo, pero yo tengo derecho a poder importar bienes que sean más baratos y que también eso refleje una menor tasa de inflación. Pero más allá de esa cuestión, acá se están discutiendo liderazgos. Por un lado, la unión industrial, en la que podríamos meter a Paulo Roca y a Madanes, y por el otro lado el gobierno, que defiende un modelo mucho más aperturista. Estas dos empresas y estos dos empresarios han sobrevivido muchas crisis, son personas que tienen una espalda muy importante y no creo realmente que se vayan a fundir de un día al otro. Hago esta aclaración porque entiendo que los títulos pueden ser sugestivos, pero no veo a ninguna de esas dos empresas quebrando de la noche para la mañana. Bueno, vamos a empezar con el centro de la polémica y lo que le da un poco de sustento a este video, que es el cierre de esta empresa FATE relacionada con lo que es los neumáticos. El CEO de esta empresa se lo conoce en realidad más en lo que es el mercado argentino por ser dueño de Aluar, que es la principal exportadora de aluminio en la Argentina. Javier Madanes Quintanilla tiene 73 años y tomó en los últimos días una decisión empresarial en la que decidió cerrar la planta de neumáticos FATE en San Fernando. Obviamente esta medida impactó a cientos de trabajadores y proveedores y generó un impacto en la comunidad empresarial. En los últimos años, la apertura a las importaciones, sobre todo desde Asia, generó una caída de los precios y redujo la competitividad de la producción local. El ingreso de neumáticos importados creció un 35% entre 2023 y 2025, mientras que los precios en dólares oficiales bajaron más de un 38%. El conflicto sindical también influyó en el destino de la planta de San Fernando. La empresa atravesó meses de paros, bloqueos y negociaciones con el sindicato, mientras el ausentismo laboral alcanzó el 15%. En 2023, puse literalmente en Google, precio de un neumático en 2023, con respecto a la región, la Argentina estaba muy cara en lo que era comprar un neumático. Algunos de ustedes se acordarán de algún caso de algún familiar o amigo, o inclusive de ustedes, que se iba a Paraguay o que se iba a otro país limítrofe para poder comprar neumáticos, cubiertas y todo el tipo de cosas relacionadas con el auto. Que en realidad el origen de todo eso era el cepo, que había un cepo que era cada vez más restrictivo para todo lo que tuviese que ver con importaciones. Puede entender que en ese contexto, con precios muy elevados en el mercado interno, cierre de importaciones y también una brecha enorme, la rentabilidad de un negocio de neumáticos en Argentina fuese buenísima, porque encima también había una política económica que incentivaba el consumo interno. Está bien, teníamos 200% de inflación, pero no importa. Para ese tipo de negocios, en ese contexto, iba fenómeno. Ahora, ¿qué sucede? Esos niveles de cierre de importaciones no existen. O sea, en ninguna parte del mundo vas a tener esos cierres. Sí puedes tener algún tipo de protección industrial, pero no ese cierre total que existía. No existe ese número de restricciones como había a nivel de cepo. O sea, realmente era un cepo que no existía en ninguna parte del mundo. Creo que la única economía que tenía un nivel de cepo así era la China. E inclusive, no sé si hay algún otro caso más. Tenías 7 tipos de cambios distintos. Entonces, esos son cosas como para tener en cuenta. ¿Qué pasó? Obviamente pasaron 2 años, cambió completamente la política económica y al haber más oferta, eso hizo que bajen los precios. ¿Y qué se le sumó también? Que obviamente por tener altas tasas de interés y por tener una política económica que se centraba sobre todo en bajar la inflación, el precio de los neumáticos caía por un lado y también la demanda caía por el otro. Cuando se habla de carry trade y de competitividad y de todo eso, me parece que hay que tener varias cosas en consideración. La primera, ni Alemania
Alemania puede competir en este momento con China. No pueden. Literalmente les hacen juicio por las patentes que supuestamente les habrían robado para fabricar coches a mucho menor precio y mucho mejores. Hoy se puede ver en los titulares de los diarios de Alemania que la industria automotriz viene cayendo un montón, que no tienen la energía barata rusa y que eso les genera una tormenta perfecta. En el caso de Argentina, podemos observar, sin tener una industria automotriz tan fuerte, pero sí produciendo algunas cosas, que obviamente no vas a poder competir con China, ¿no? Por lo cual la única variable de ajuste para poder tener competitividad termina siendo siempre el tipo de cambio. Como venimos de muchos años sin tener un tipo de cambio libre, como lo tienen la mayoría de los países de la región, eso genera distorsiones en la economía. En consecuencia a todo eso que les vengo diciendo, realmente tener una apertura en la que todo el mundo esté satisfecho es prácticamente una utopía, porque también hay algo que no se habla, que es el tema de la baja impositiva. Recién estaba leyendo que en Paraguay hubo un carry trade todo este año. O sea, si vos hacías un plazo fijo en guaraníes, ganaste, creo que era un 30% en dólares, un montón de plata. Pero ¿qué sucede? La economía paraguaya tiene un nivel de competitividad por el tema del gasto público, por el tema de la baja impositiva, por el tema de las regulaciones, mucho más accesible que el que puede tener un país como la Argentina, por ejemplo. Y también tiene otro tema que es por todas las represas hidroeléctricas que tienen energía barata y abundante. Entonces todo ese tipo de ventajas comparativas hacen que ellos, por ejemplo, puede haber un carry trade, por decirlo de una manera, que sea circunstancial y que no le genere ningún tipo de problema en su economía, porque es un movimiento natural de la moneda, del guaraní, que se puede apreciar y después se aprecia y se deprecia. Pasó también lo mismo en Brasil. Hace 2 años estaban todos los argentinos yendo, porque el real se había devaluado un 30% y Argentina se había apreciado, había sido de los países que más se había apreciado en el mundo. Por eso me parece importante señalar que la competitividad en este caso se le está exigiendo al gobierno simplemente desde el tipo de cambio, para que se evalúe. En realidad, que se libere el cepo para las personas jurídicas, o sea, para las empresas. Por último, vamos a analizar la acción de Aluar. ¿Qué sucede? Si vamos al querido Mervalito, a la Mervaleta, vamos a observar que Aluar, vamos a tomar este punto, no sé, 27 de junio de 2022. La acción de Aluar costaba 84 pesos. En pesos, lo estamos analizando en pesos, no en dólares. Y el máximo, que fue hasta el 17 de octubre del 23, la acción subió en pesos, estamos hablando, 1462%. Si querés irte un poquito más atrás, podemos decir que subió un 1500%. Una locura en pesos. ¿Eso por qué es? Porque Aluar en su precio tenía implícito una cobertura contra la devaluación, contra la depreciación del peso. Lo mismo sucedía, si ustedes ven el gráfico, con, por ejemplo, Ternium. O sea, todas las empresas que eran exportadoras, sobre todo en toda esta etapa que hubo una subida muy grande del dólar, bueno, todas estas empresas cotizaron al alza. Si lo queremos ajustar por dólares, creo que subió alrededor, o sea, estamos hablando creo que en un año, 2, nada prácticamente. Subió creo que un 300% en dólares y en pesos estamos hablando de 1500% lo que subió Aluar desde el 2022 hasta fines del 2023. Ahora, si analizamos desde el 2024 hasta el día de la fecha, 2026, podemos ver que tuvo un gráfico lateral y eso es producto de las altas tasas de interés, el apretón monetario, el contexto recesivo, la apertura de importaciones. Entonces, solamente viendo la acción, te podés dar un poco cuenta de cómo viene la mano para esta empresa dependiendo del modelo económico. Invito a que hagan su propio análisis, que obviamente esto no es una recomendación de inversión, de que si tenían esta acción la vendan o que compren otra. Simplemente les estoy contando lo que veo y traté de darle una vuelta de rosca a todo esto. Así que espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo. Enséñenme ustedes en los comentarios qué opinan de todo este tema. Nos vemos en la próxima y no se olviden de escatimbiar.